Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Señor porque nuevamente estamos aquí para exaltar y glorificar el santo nombre de Dios. Porque cuando Dios nos permite, mis hermanos, el oír todavía su voz, Él todavía está hablando a tiempo, Él todavía está trabajando con su pueblo, Él todavía está llegando a cada uno de nosotros y a su familia, porque sabe que si usted en este momento, usted lo cree, que está llegando a su familia, porque usted está recibiendo la palabra va a llegar. Y dice la palabra de Dios que envió la palabra y la palabra lo sacó de la ruina. Así que yo le aconsejo que usted ponga mucha atención a la palabra. Y mis hermanos, cada palabra que el Señor nos da, cada mensaje que Él envía a su pueblo es para que lo pongamos por obra. Cuando usted escuche palabra de Dios, usted, ¿verdad? Después de escuchar la palabra de Dios, usted puede ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, sí, Señor, yo he pasado por estas situaciones, yo he hecho esto que tú hoy me estás revelando, porque recuérdese que si usted ha estado clamando, ha estado pidiendo por su familia, por alguna situación que usted quiere, ¿verdad? Que el Señor obre en su casa, en su familia. Mis hermanos, no solo se trata de que yo creo, se trata de activar la palabra. La palabra se tiene que activar. Recuérdese que la palabra, en este momento, la semilla, el Señor la da, pero usted tiene que sembrar la semilla. Y luego que usted la siembre, usted la tiene que, ¿verdad? Trabajar, o sea, la tiene que cuidar para que usted tenga, mis hermanos, la certeza de que esa semilla va a germinar, va a salir, va a florecer, va a crecer y va a dar fruto, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así lo creemos. Entonces créalo usted también, porque Dios, mis hermanos, hoy nos está hablando de, puedo decir que es algo que el ser humano padece mucho, de mentir. El tema, mis hermanos, lleva por nombre lo que hace llorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, Él no quiere la muerte para el impío. Él quiere, mis hermanos, que todos obtengamos la vida eterna, aún el más grande malhechor, el más grande que usted crea que es el más grande pecador. Si ese pecador, mis hermanos, se arrepiente, el Señor está dispuesto, mis hermanos, a perdonarlo y, mis hermanos, a limpiarlo, a liberarlo, porque esas son las promesas de su palabra, de que, mis hermanos, Él no quiere que nadie perezcamos, Él quiere que todos, mis hermanos, vivamos, pero no, mis hermanos, solo una vida, ¿verdad? Que a veces usted cree que porque usted quizás tuvo una sanidad o quizás usted obtuvo un milagro, el Señor arregló algo en su vida. Eso no es solo ahí donde queda todo, mis hermanos. El Señor lo que anhela para todos es la vida eterna, y de eso vengo yo a hablarle hoy, mis hermanos, de las dos clases de hijos que hay, porque a veces todos nos sentimos hijos los que vamos a la casa de Dios, y mucha gente hasta en el mismo mundo dice, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, bueno, si todos nos creemos hijos, entonces usted le va a hacer, ¿verdad?, caso al Padre, porque el Padre habla y el Padre, mis hermanos, recuérdese que Él es un Dios ordenado, Él es un Dios donde quiere traer orden divino también a su vida y a su casa. Así que hoy, este día, vamos a reflexionar, vamos, mis hermanos, a atender a la voz de Dios que nos está hablando todavía, porque, mis hermanos, de veras, créame que hay tanta ingratitud en el ser humano. Somos tan ingratos delante de Dios, mis hermanos, que no miramos ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque no somos gente sensible. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros, el Señor ya nos ha hablado y nosotros, mis hermanos, seguimos siendo los mismos, quiere decir que no hay sensibilidad en nuestro corazón. Pidámosle que Él, mis hermanos, ponga esa sensibilidad para ser sensibles a lo que estamos viendo, a lo que está pasando. Usted, hijo de Dios, siervo de Dios, si usted está guardado, usted está cuidado, hasta aquí el Señor lo ha ayudado. Quizá ha pasado situaciones, que usted ha vivido quizás situaciones, pero yo le digo algo, pero no ha tenido quizá las situaciones que otros están teniendo. Si usted cree que solo usted ha padecido, eso no es cierto, mis hermanos. Hay gente que está padeciendo ahorita por la infidelidad a Dios y gente que va a padecer más adelante,
mis hermanos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Perdón. Hay al que ya el Señor le habló, es el que más severamente también, mis hermanos, va a ser tratado. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, porque el Señor, ¿verdad? De Él nadie se va a burlar. Amén. Así que entremos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios que vamos hoy a escudriñar está en Mateo 21, y vamos a leer desde el 28 en adelante. Yo lo voy a leer en versión internacional. Mateo 21, del 28 al 32, ¿verdad? Para ser más específicos, al 32. Ahí vamos a leer esa parte de la Biblia, y ahí, mis hermanos, el Señor nos va a hablar. Amén. Así que estamos claros. Hay dos clases de hijos. ¿Quién eres tú? Ahora usted se va a identificar, y yo le pido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que lo redarguya, que el Espíritu Santo le traiga memoria a usted. ¿Cuántas veces usted, con su misma boca, usted se ha comprometido con Dios? Cuando usted ha estado en angustia, cuando usted ha estado en situaciones que usted sabe que usted no puede, ¿verdad? Arreglar nada, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, usted pide la misericordia, la compasión de Dios, el amor de Dios que se derrame. Ahí hasta aprendemos a orar, ahí hasta aprendemos a repetir lo que otros repiten, y ahí sí, mis hermanos, buscamos el consejo de Dios, pero lastimosamente, mis hermanos, hacemos promesas y no las cumplimos. No, mis hermanos, todos los siervos de Dios que usted vio en tiempos pasados, que hicieron promesas delante de Dios, la mayoría, mis hermanos, podríamos decir la mayoría o todos, se mantuvieron firmes. Hubieron unos, mis hermanos, que sí se equivocaron, otros, mis hermanos, que al final se retractaron, pero muchos de ellos sí recapacitaron, pero los que no recapacitaron, mis hermanos, se perdieron las maravillas y las bendiciones de Dios, y asimismo, mis hermanos, la vida eterna. Así que yo le digo hoy, el Señor ha tenido misericordia con nosotros, así que hoy vamos a, podríamos decir, ¿verdad? Va a ser revelado ante nosotros verdaderamente qué clase de hijos somos nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Después se arrepintió y fue. Entonces, aquí estamos hablando, mis hermanos, leyendo a través de la palabra que vino Jesús, ¿verdad? Y Él les habló en parábola, porque recuérdense que Él hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque Él ya había decidido, mis hermanos, porque Él sabía la clase de gente, ¿verdad?, que estaba a su alrededor. Como hoy en día el Señor sabe, ¿verdad?, la clase de gente que hay en cada iglesia. Pero al Señor nadie lo va a engañar. El Señor conoce lo más íntimo y sabe en ese momento, cuando usted está recibiendo la palabra, qué es lo que usted está pensando, qué es lo que usted está sintiendo, qué es lo que, si usted lo recibe o no la recibe. Porque, mis hermanos, Él hace obras maravillosas y gloriosas en aquellas personas, mis hermanos, que verdaderamente agradecen, mis hermanos, y le recontragradecen a Dios a cada momento, a cada instante, que todavía el Señor nos esté hablando y que haya tenido misericordia de nosotros, que aun cuando Él ya nos había hablado, nosotros, mis hermanos, no pusimos atención a lo que Él nos dijo. Pero aún ahí, en la situación que el Señor quizá muchas veces nos tiene que mandar o nos tiene que pasar, mis hermanos, son situaciones para hablarnos. Todo lo que a usted le suceda, todo lo que a usted le pase, mis hermanos, Dios nos está hablando. ¿Y sabe por qué nos habla? Porque nos ama, porque dice que a nosotros
todo nos tiene que ayudar a bien. Cuando nosotros somos gente entendida, somos gente sabia, vamos a entender siempre el mensaje de Dios, que Dios nos está diciendo a través de cada situación. Entonces aquí el Señor habló en parábolas. Entonces, ¿por qué Él hablaba en parábolas? Como le vuelvo a repetir, era porque Él, mis hermanos, sabía lo que había en el corazón de cada uno de los que estaban escuchando. Y Él sabía que la palabra que Él estaba dando en ese momento solo la iban a entender, o aquellos, mis hermanos, que estaban conectados a Él, espiritualmente estaban conectados a Él. Y usted tiene que entender que estar conectado a Él es, mis hermanos, cuando usted es una persona verdaderamente, mis hermanos, que está unido a la vid que es Cristo. Hace lo que Cristo dice, hace lo que Cristo, mis hermanos, vino a hacer aquí a la tierra. De ahí, mis hermanos, son cuentos los que nosotros solo andamos contando, y, mis hermanos, cuentos de que somos cristianos evangélicos. Es mentira. Entonces, por eso estamos a tiempo todavía de rectificar, y estamos a tiempo todavía de hacer las cosas como Dios nos manda, porque Dios no nos va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. Cuando Dios dice: yo esto lo he puesto en tus manos, no es usted el que lo va a hacer, es Dios, cuando usted le da el lugar a Dios. Ahora, cuando usted quiere hacer las cosas a su modo y a su manera, ahí es donde está, mis hermanos, el problema. Ahí es donde la persona ya no puede. Bueno, pero vamos a seguir leyendo. Entonces dice que se dirigió primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. Ve a trabajar hoy al viñedo. No quiero, dijo. Contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo. Qué fácil, ¿verdad?, es entender la palabra. Yo sé que si a usted le hicieran esa pregunta, también usted contesta: sí, fue el primero el que sí hizo la voluntad. Porque mire, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, y tenemos que estar claros en esto? ¿Cuántas veces el Señor se presentó a nosotros y nosotros le dimos la espalda? ¿Cuántas veces Dios nos dio consejo y nos dijo cómo hacer las cosas y no lo quisimos hacer? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no hagas esto? Hazlo así, hazlo de esta manera. Pero, mis hermanos, a veces creemos que porque nosotros sabemos, ¿verdad? A veces el consejo, a veces tal vez usted cree: no, esta persona no tiene mucho conocimiento de lo que yo tengo, ¿verdad? Pongamos un ejemplo ahora, porque hoy la gente se cree muy conocedora de todo. Pero yo le digo algo: si no conocen a nuestro Señor, no conocen al Espíritu Santo, no conocen nada, no saben nada, aunque sepan todo por el todo. Mis hermanos, que sean personas, mis hermanos, podríamos decir muy estudiadas, personas que sepan mucho de tecnología. Mis hermanos, que es para Dios hacerle borrar a usted todo en su mente, y ese conocimiento de lo que usted se toma, de lo que usted se agarra. Hoy, mis hermanos, la gente anda más detrás del conocimiento que, mis hermanos, de entender la palabra de Dios. Entonces, yo le digo algo, aquí por eso el Señor hablaba en parábolas, solo Él sabía que la palabra o las perlas, la bendición, iba a ser para los que estaban conectados a Él, para los que estaban unidos a Él, para eso eran los que iban a entender. Por eso, mis hermanos, los que contestaron aquí, no crea usted que fueron en ese momento, ¿verdad?, sus discípulos. Los que contestaron así eran aquellos, mis hermanos, aquellos fariseos, aquellos que llegaban a escuchar, ¿verdad? Entonces, así como hay mucha gente en las iglesias, a veces solo aprenden a ver cómo se puede hacer esto, se puede hacer el otro, y lo imitan, pero, mis hermanos, pero no es algo que se les haya sido revelado. Las cosas tienen que ser reveladas, mis hermanos. Cuando usted tiene revelación, cuando usted escucha después, mis hermanos, o incluso usted lee la palabra de Dios, es una confirmación. Cuando usted viene y también escucha una prédica, es una confirmación. Ya usted, ya su terreno tiene que estar preparado, porque usted se mantiene en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si no, siempre va a haber argumento, mis hermanos. Yo tomo lo mío y suelto lo que no es mío.
Toda la palabra, cuando es palabra de Dios, es para nosotros. Y bote eso ya de mis hermanos, de andarse excusando en lo que no. El Señor sí dijo, ¿verdad? Tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero mis hermanos, nosotros no podemos venir a usted a hablarle de bueno y malo. Entonces eso, bótelo usted y diga, yo voy a agarrar lo que es para mí, lo que no es para mí, yo lo desecho. Porque usted está desechando la palabra de Dios. Tenemos que pedir perdón por eso, mis hermanos. Somos tan ignorantes a veces que no sabemos ni lo que estamos diciendo, que con los mismos dichos de nuestra boca, mis hermanos, nosotros mismos nos podemos llegar a hundir. Amén. Porque cada vez que usted comete un error, cada vez que usted saca una palabra, ¿verdad? Mis hermanos, desagradable delante de Dios, estamos cavando un hoyo, ¿sabía usted? Y que en ese mismo hoyo nosotros vamos a caer, amén. Entonces, mucho cuidado con nuestros dichos que tenemos, ¿verdad? Hablemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor en ese momento se estaba dirigiendo y por eso a estos hombres, y ellos, mis hermanos, contestaron eso, ¿verdad? O sea, como decir, si esto es fácil, ya sabemos que fue el primero el que hizo como lo que quería el Padre. Entonces Jesús les dijo, dice, después de que ellos le contestaron, ¿verdad? Que el primero había hecho lo que el Padre le había pedido. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para acercársele. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Dios les hizo esta comparación? Es una comparación bien fuerte, bien cruda, usted la podría ver así, ¿verdad? Porque, mis hermanos, mucha gente, mire, aquí le voy a hablar yo de dos cosas que tenemos que saber. Mire, hay mucha gente que Dios no vio los pecados. O sea, sí los vio, pero le estoy diciendo que Él no los tomó en cuenta si la persona se arrepintió y no lo volvió a hacer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios tuvo compasión. Así como usted se recuerda de aquella mujer que fue la que derramó el perfume a los pies del Señor. Esa mujer tenía tanto agradecimiento porque ella sabía, porque ella entendía que si Dios no la hubiese sacado de esa situación donde ella, mis hermanos, a lo que ella se dedicaba, a lo que ella en verdad también estaba endemoniada, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos, ella también, ella, ¿verdad? Tenía todas estas situaciones en su vida, pero mis hermanos, había un gran agradecimiento en ella. Por eso para ella el derramar el perfume, que para muchos que se creían que no tenían pecado, que porque creían que no habían hecho lo que aquella mujer había hecho, ellos tenían derecho a todo. Mis hermanos, yo le digo algo, todo lo que usted reciba no es con derecho. Nadie recibe nada porque tiene un derecho. Mis hermanos, Dios decide, mis hermanos, a quién se lo da y a quién no se lo da, porque Él mira la intención del corazón. Entonces yo le digo algo, cuando usted no reciba algo, cuando a usted no se le dé algo, cuando en su vida no pase nada, cuando en su vida está estancada, cuando usted crea que aquello no camina bien, eso es lo que tenemos que, mis hermanos, nosotros averiguar en nuestra vida. Padre, Dios Todopoderoso, tú conoces la intención de mi corazón. Sabe que mucha gente, como ya mis hermanos, está acostumbrada a ser chismosa, a ser envidiosa, a ser mentirosa, a mis hermanos, a blasfemar, a ir en contra de la palabra, a ser terco, necio. Mis hermanos, lo ve normal. ¿Y como cree? Dice, nada pasa, nada sucede. Nada me ha sucedido, nada me ha pasado, tengo trabajo, como lo que quiero, me pongo lo que quiero, voy a donde quiero y ahí estoy. Pero mis hermanos, no se dan cuenta que cada día su tiempo se les está acortando en esta tierra. Porque aquí nadie puede decir, no, yo sé hasta la edad que voy a llegar porque tomo tanta vitamina, yo me cuido, no como esto, no como el otro, no cuido aquí. Mis hermanos, esos son puros cuentos. No le estoy diciendo con esto que usted no se cuide.
Si usted quiere cuidarse, pero cuídese más espiritualmente, cuide más su corazón, cuide más, mis hermanos, sus sentidos, sus ojos, su boca, sus oídos. Cuide su lengua, de no hablar lo que no tiene que hablar, de oír lo que no tiene que oír, ni de mirar lo que no tiene que mirar. Mis hermanos, todo eso, lo espiritual, porque dice, mis hermanos, que nosotros, nuestra lámpara son nuestros ojos, ¿verdad? Mis hermanos, depende cómo usted mire las cosas o lo que usted vea. Así, mis hermanos, es como va a estar usted por dentro. Entonces, mis hermanos, a veces no miramos nada bueno, mis hermanos, ni queremos tampoco, ¿verdad?, ver lo bueno de Dios, sino que nos venimos y queremos ver lo que a nosotros nos da la gana. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué dice eso? Porque, mis hermanos, la palabra a nosotros nos va alumbrando el entendimiento, nos va alumbrando nuestro caminar para que nosotros sepamos, mis hermanos, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad?, nuestra situación, para que nosotros sepamos dónde estamos parados, para que nosotros sepamos si no hay peligro. Pero hay gente que todo eso no lo ve. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner mucha atención con esto. Si usted se da cuenta, el primero dijo, ¿verdad?, no lo voy a hacer. Y de ahí se arrepintió, dice, y él sí fue. Entonces, mis hermanos, bendito Dios y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que nos dio esa oportunidad a usted y a mí, hasta nos permitió el que tuviésemos entendimiento de podernos arrepentir. Y yo espero que todos hoy nos arrepintamos, pero sabe que a veces nos hemos arrepentido en ciertas cosas, pero en otras cosas no. Entonces el Señor no nos mandó que una vez nada más usted se arrepienta. Mis hermanos, hay de tantas cosas que nos tenemos que arrepentir, o de ciertas cosas sí, de ciertas cosas no. Entonces, mis hermanos, el otro sí dijo, sí voy. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos hecho, verdad? Como le digo, cuando hemos recibido milagros, cuando el Señor ha hecho cosas especiales y maravillosas en nuestra vida, cuando el Señor nos ha dado aquel gusto que hemos pedido, ¿verdad? El Señor lo da, mis hermanos, porque el Señor así es de bueno, Él es maravilloso. Pero yo le digo algo, pero a veces, mis hermanos, o no a veces, sino que hemos hecho promesas delante de Dios. Ay, sí, Señor, yo te serviré. Y Señor, no habrá obstáculo, no habrá esto. No. Mire, en el camino, mis hermanos, vamos poniendo pretextos. Es que si no hubiese sido por esto, yo le digo algo, el Señor dice en su santa y bendita palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero muchos, mis hermanos, nos comprometemos y decimos, yo hice esto porque me quiero hacer esto para Dios. Y al final, mis hermanos, no hacemos las cosas para Dios, sino que simplemente lo que no queremos, mis hermanos, es hacer nada, y creemos que porque dijimos que era para tener, ¿verdad?, para hacer para Dios, y mis hermanos, y no es cierto. Hay gente que dice, ay, Señor, dame un gran trabajo, un buen trabajo, Padre, para que yo pueda sembrar en el reino. Y a la mera hora se les olvida, mis hermanos, y prioridad otras cosas. Y le voy a decir algo, a veces cosas que no son ni de beneficio para nuestra vida, pero ahí no le duele, porque la carnota está tan, mis hermanos, tan fuerte lo que llevamos dentro, mis hermanos, que se nos olvida. Hay gente que le dice, Señor, yo quiero tiempo para, Señor, dedicártelo a ti. Dios le da el tiempo, el Señor arregla todo, y después se le olvida, y ese tiempo usted lo usa en otras cosas. Y mis hermanos, la gente así está hoy día. ¿Cuántas promesas hemos hecho delante de Dios? Oiga bien, y si el Señor dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, habrá castigo por eso. Entonces, mucha gente, mis hermanos, Dios hoy le está dando la oportunidad de que seamos libres, mis hermanos. Yo hoy en la mañana, ¿usted cree que yo no me ponía cuentas con Dios y yo le decía al Señor, yo recuerdo estas cosas, yo recuerdo esto, yo recuerdo el otro, recuerdo aquí, recuerdo allá, recuerdos que el Señor me traía? Y le decía al Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo, Señor, perdóname, Señor, porque contristé tu Santo Espíritu, perdóname, Señor, porque no sé cuántas veces yo te hice llorar, Señor, porque tú querías el bien para mí y tú estabas ya viendo lo que venía para mí por no obedecer a tu palabra, Señor. ¿Sabe qué recordé? Fíjese que en ese momento, mis hermanos, yo sí me había casado por la iglesia
cristiana evangélica. El Señor me dio esa bendición, ¿me entiende? Pero yo lo vi así como normal. Bueno, pues yo iba a la iglesia, pero era una cristianía ahí a medias, mis hermanos, porque hacía lo que yo quería, ¿verdad? Solo el domingo me presentaba ahí con la cara de, podríamos decir, ¿verdad?, de mentirosa, y pues me casé por la iglesia evangélica, ¿verdad? Presenté a mis niños, ¿verdad? Y mis hermanos, de ahí otra vez me desaparecía. Pero mis hermanos, todo eso, yo ya le he pedido perdón a mi Señor. Eso fue hace muchísimos años. Imagínense, ya ahorita mi última hija, ¿verdad? Ella tiene ya 26 años. Entonces, mis hermanos, ya se imagina hace cuántos años fue eso, ¿verdad? Pero cuando yo me casé, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo le digo a usted, ¿verdad? Pero llegó un día, y yo le doy gracias a Dios que Dios me lo haya traído hoy, esta madrugada, o esta mañana, ¿verdad? Que yo oraba al Señor. Mis hermanos, cuando yo estaba pidiéndole al Señor revelación de su palabra, Él me lo trajo a la memoria. Y por eso, mis hermanos, yo sé que Dios me dio este tema, ¿verdad? Porque me trajo a la memoria de una vez, de una persona que era la que me cuidaba mis hijos, ¿verdad? Porque hasta eso, mis hermanos, el Dios tan bello, tan lindo, tan especial, me mandó a una persona, mis hermanos, cristiana, a que me cuidara a mis hijos. Cuidaba a mi hija la grande y a mi hijo, ¿verdad?, que es el segundo. Entonces ella era cristiana. Entonces ella, mis hermanos, me dijo, fíjese que en la iglesia, me dijo, va a haber un proyecto, me dijo, y están pidiendo de gente, me dijo, que ponga, de una cantidad, me dijo, ¿verdad?, de $1,000, me dijo ella, para que puedan llevar a cabo ese proyecto. Y mis hermanos, yo no le dije nada, solo puse el grito en el cielo. Imagínense usted, dije yo, $1,000. Y eso le voy a decir que fue casi, mis hermanos, mi hija la grande tiene ahorita como 33 años, entonces mis hermanos, ella tenía como tal vez 1 año y medio en ese tiempo. Entonces, haga usted cuentas hace cuánto fue eso. Y yo dije, qué barbaridad lo que me está pidiendo. Y como mis hermanos, le puedo decir, ¿verdad?, la carnalota, no, sí, mis hermanos había ido a recibir la bendición de Dios cuando se casó. No entendía ni comprendía que Dios había permitido que yo, ¿verdad?, estuviera hasta en su casa, porque hasta eso, mis hermanos, uno tiene que agradecerle a Dios que Dios le permita a uno poner un pie en su casa, en su iglesia. Pero hay gente que ni eso, porque no respeta la iglesia. Y mis hermanos, y yo me recuerdo pero ni siquiera le contesté y no hice nada. Hoy el Señor me trajo a la memoria eso, ¿verdad? Y le dije yo al Señor, otras veces yo ya le había pedido perdón y le decía al Señor, perdóname cuando tú me hablabas y cuando, ¿verdad?, yo no hacía, como decir, pues, que ponía atención a lo que Él me estaba diciendo. Mis hermanos, ya desde ahí el Señor sabía lo que iba yo a pasar en mi vida. Y no crea usted que fueron cosas bonitas, fueron cosas tan tristes y tan duras que Dios desde ahí me estaba preparando en su misericordia, porque yo ni iba a la iglesia. Imagínense a los que venimos a la iglesia, a los que vamos a la iglesia, a los que le servimos a Dios, y mis hermanos haciendo las cosas a medias. Hoy le decía al Señor, perdóname, Señor, por eso, Señor, que yo hice, porque yo sí podía y no lo hice. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, si uno tiene un empleo, tal vez usted no tiene la cantidad en ese momento, pero si usted, ¿verdad?, usted procura hacer las cosas para el Señor, mis hermanos, pero lastimosamente uno no tiene ese entendimiento. Pero cuando uno ya tiene el entendimiento, hay que pedirle perdón a Dios. Amén. Y le digo yo al Señor, Señor, perdóname, porque
tú sabías lo que yo iba a vivir, lo que iba a pasar. Y mucha gente, por eso le digo, anda ahí tranquila, para arriba y para abajo, y cree que por ciertas cosas que ha hecho para Dios, porque para Dios nunca, mis hermanos, hagamos lo que hagamos, nunca le podemos pagar su bondad y su amor, el tener el acceso nosotros a poder hoy, y mis hermanos, arrepentirnos, pedir perdón. Pero muchos de nosotros, todos esos sacrificios que hizo nuestro amado Jesucristo, todo eso, mis hermanos, que Él vino a hacer a la tierra, a dejarnos ese ejemplo, nos da igual, porque no queremos vivir tal cual como Él vivió, en santidad. Por eso dijo Él, aprended de mí que soy manso y humilde. Él era humilde, él era manso. Mis hermanos, Él solo vino a enseñarnos a la humanidad, ¿verdad? Él solo vino a preparar, mis hermanos, discípulos, para que esos discípulos fueran a preparar a otros. Él solo vino, mis hermanos, a decirnos si se puede como humanos, si puedes. Y también luego, mis hermanos, el último, el sacrificio que Él hizo, mis hermanos, Él fue ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros tengamos acceso. Y no, mis hermanos, Él, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, Él pueda decir que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Que en eso no se cumpla en nosotros, sino que sea para otros que no quieren escuchar, pero usted sí está escuchando, y yo también hoy, mis hermanos, como le digo, ¿verdad? Yo cada día aprendo más y le doy gracias a mi Señor, y ¿verdad? Y bendigo a mi Padre por esa misericordia tan grande que Él ha tenido. Yo he pedido perdón por tantísimas cosas, pero ¿sabe? No había pedido perdón específicamente por ese momento, y no sobre solo eso, de que mis hermanos, no solo que no lo di, sino, mis hermanos, lo que pensé. Y también, mis hermanos, que ni siquiera contesté. Era una arrogante, una abusiva, mis hermanos, una persona que, mis hermanos, que no merecía nada de la compasión de Dios. Y mire cuánta gente, mis hermanos, hoy en día, el Señor, mis hermanos, por eso Él dice, ¿verdad?, que conforme uno tiene que darle a Dios, conforme lo que uno, ¿verdad?, en su corazón haya dispuesto. ¿Por qué dice Él eso? Porque Él, mis hermanas, hasta eso nos perdona y nos ayuda cuando nosotros todavía no conocemos las maravillas del Señor. Y por eso, mis hermanos, el Señor entiende a todos. Por eso Él, mis hermanos, a veces Él, ¿verdad?, hasta si usted ha sido tacaño, Dios, aún así, Él, mis hermanos, Él obra en su vida. Pero imagínense qué tal si nosotros cumpliéramos esa palabra que dice que tenemos que dar, ¿verdad?, lo mejor para Dios. Tenemos que, mis hermanos, cumplir con sus mandatos. Tenemos que darle una, como dice, ¿verdad?, al Señor, mis hermanos, una medida, podríamos decir, ¿verdad?, grande, mis hermanos, y con alegría, con gozo. Pero cuánta gente, mis hermanos, primero habla y después hace las cosas. Todo eso, mis hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque un día cuando estábamos en enfermedad, en tribulación, en tristeza, mis hermanos, ahí revolcados en el lodo, mis hermanos, el Señor nos levantó y el Señor nos dijo, levántate y resplandece. Así nos dice el Señor, ¿verdad? El Señor quiere que resplandezcamos, ¿verdad? Porque ha venido tu luz, dice, la luz que nos alumbra, que es la luz de Cristo. Amén. Así que usted hoy se va a levantar, va a pedir perdón, y mis hermanos, y va a seguir adelante, y no va a seguir haciendo promesas que no cumpla. No diga, sí, yo lo haré, y no lo haga. Mis hermanos, que se nos vaya de nosotros, de nuestra boca, que Dios limpie esa boca y nos ponga carbones encendidos, y que ya no seamos unos mentirosos como lo que hemos sido siempre. Amén. Entonces dice aquí, por eso Él les hizo esta comparación, les dijo que los recaudadores, ¿verdad?, porque ellos lo criticaban a Él, porque Él se juntaba con esta gente, ¿verdad?, de impuestos, y las prostitutas van delante de ustedes. Entonces, mis hermanos, el Señor está hablando aquí que Él, al que se arrepiente, Dios lo bendice de una manera tan grande y especial. Amén. Entonces, vamos a ir ahora a otra cita bíblica para que podamos comprender mejor que, mis hermanos, que lo que Jesús les hablaba, mis hermanos, a aquella gente era lo que ellos ya sabían,
porque mis hermanos, ellos ya habían leído la Torá, ellos eran maestros, dice, de la ley, ellos eran gente que enseñaba a los demás, pero sabe que ellos solo enseñaban, pero no vivían lo que decía la palabra de Dios, y Cristo sí la vivía, él la entendía, porque con él estaba su Padre, porque con él estaba el Espíritu de Dios. Entonces, por eso lo voy a llevar yo ahora que leamos, mis hermanos, en Ezequiel. Vamos a leer en Ezequiel 18 para que usted se dé cuenta desde dónde el Señor, mis hermanos, venía hablándole, ¿verdad? Le ha venido hablando siempre al pueblo de Dios para que nadie diga, ¿verdad? Esas que ellos dijesen en ese momento, eso solo él se lo inventó, nosotros sabemos que la verdad es otra. No, mis hermanos, aquí está en Ezequiel 18, y lo vamos a leer ahorita en este momento. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:25. Ezequiel 18:25, y vamos a leer hasta el 32. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:25 al 32, lo leo siempre en versión internacional. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse, apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo, ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivan, lo afirma el Señor omnipotente. Entonces, mis hermanos, más claro aquí, no puede usted pedir que me lo interpreten, que me digan de otra manera. Está bien clarito aquí lo que el Señor en un momento le estaba hablando a su pueblo, como hoy le sigue hablando a su pueblo, nos sigue hablando. Qué misericordia tan grande de nuestro Señor. Yo sé que usted muchas veces quizá ha leído esta palabra, pero mis hermanos, piensa que solo algunas cosas son las que usted se tenía que arrepentir. Mis hermanos, nos tenemos que arrepentir lo que hoy en día todavía estamos haciendo, mis hermanos, en la iglesia, donde dice él, ustedes son injustos, porque mire, lo que usted posee, lo que usted tiene, lo que usted ha obtenido, mis hermanos, hasta que usted tenga memoria, que usted no sea una persona que no tenga, mis hermanos, ni memoria de nada, que usted no sepa, que usted quizás no tenga noción ni del tiempo. Todo eso es la misericordia de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, todo lo que usted posee, todo lo que usted tiene, el Señor dice, mis hermanos, indefectiblemente le dice el Señor a la gente, y eso es lo que a la gente no le gusta que le hable, diezmarás. Porque, ¿por qué dice él indefectiblemente? Porque si usted no le diezma a Dios, usted de todas maneras, ese diezmo el Señor va a hacer que salga de su bolsa y usted se lo dé al propio enemigo, porque el que no le da a Dios, le da al diablo. Por eso a veces usted malgasta el dinero, usted tiene esa mente, mis hermanos, de escasez, usted tiene esa mente que para andarse. Mis hermanos, hay gente que lo único que piensa es en andarse poniendo ropa, andarse poniendo zapatos, en andarse comprando perfumes, en andarse comprando esto, andarse comprando el otro, compras aquí, compras por allá, y mis hermanos, y tienen malos, a ver si alguien de los que están escuchando, o mis hermanos, o no todos, podemos decir que hemos pasado experiencias de esa manera, endeudándose, mis hermanos, y piensan y dicen,
ya voy a recibir este dinero, ya lo voy a tener. No se dan cuenta si Dios decide y dice, no lo reciben, y punto, mis hermanos, porque primero es nuestro Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? De ciertas cosas hay gente, dice, yo diezmo, dice, y a veces, mis hermanos, o sea, como que se hacen los ignorantes, diezman, mis hermanos, de lo que les da la gana. Diezmo es diezmo, contribución es contribución, ofrendas es aparte. Y hay tanta clase de ofrendas, porque ofrenda no es solo la monedita que usted le tira ahí al Señor, porque prácticamente eso es lo que hace, con un desprecio tirarle. Mis hermanos, hay tantas ofrendas que se hacen, ofrendas por esto, ofrendas por el otro, ofrendas por aquí. Mis hermanos, ¿usted cree que si nosotros fuésemos así, como el Señor, mis hermanos, nos hubiese abierto esas ventanas de los cielos que Él dice abrir? Porque, mis hermanos, el Señor conoce al ser humano, que eso es lo que hoy en día, mis hermanos, primero pensamos en esto, primero pensamos en el otro, primero pensamos aquí, primero pensamos allá, y al último viene nuestro Señor. Cuando no se da cuenta, por falta de conocimiento, de entendimiento, por la ignorancia, de que todo lo que posee, todo lo que tiene, hoy lo puede tener, mañana no lo puede tener, las puertas se le pueden cerrar, aunque usted clame, hasta que usted llore, usted gima, y aunque dice el Señor, me traigan ofrendas, ya no se las recibiré, ni tampoco sus lloriqueos, tampoco los voy a ver. Así dice la palabra de Dios, por eso se lo estoy diciendo yo, porque yo no voy a venir aquí a hablarle a usted de lo que yo no he escudriñado en la palabra. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, injustos, porque lo que tienen hasta hoy día es porque yo se los he dado. ¿Dónde me han dado? ¿Verdad? Por eso era, si se da cuenta, casi lo mismo dice en Malaquías cuando Él les dice que ellos son injustos, y también dice ustedes, ¿verdad? Han pecado, y nosotros, dice, todavía hacen ellos pregunta, ¿en qué hemos pecado? ¿En qué te hemos fallado? ¿Sabe que mucha gente, mis hermanos, hay cosas que cree que las hace? Porque quizá, mis hermanos, es tan mentiroso y cree que sí, lo hace y no lo hace. Hasta sus propias mentiras se cree, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mire, esto es tan extenso y tan profundo que esto solo lo entiende el que está en el Espíritu. Y yo sé que Dios le está hablando a muchos ahorita que no han querido obedecer. Y mis hermanos, cada día la situación se pone cada día peor se está poniendo, mis hermanos. Y el único que nos puede salvar, guardar y cuidar, proveer y hacer que las cosas que no existan, que para el hombre que las va, mis hermanos, a disolver, para que la humanidad muera, y mis hermanos, y muera en la tristeza, en el dolor, porque eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios, mis hermanos, va a morir, pero por causa de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero yo le digo algo, pero Dios no quiere que usted pase dificultades. Si el Señor prometió, yo te llevo a la tierra donde fluye la leche y la miel, mis hermanos, y también hay una promesa, donde pisare la planta de tus pies, ahí vas a ser bendecido. Usted puede llegar al lugar más grande, más poderoso que usted crea que Dios abrió la puerta, pero yo le digo algo, si usted no cumple con lo que Dios, ya conociendo la palabra de Dios, le voy a decir algo, no va a haber prosperidad. Por eso hay gente que entre más, mis hermanos, a veces en el mundo, las puertas son abiertas porque alguien clamó, alguien pidió, o algo tuvo que haber sucedido ahí, o es muy eficaz, capaz, mis hermanos, también diligente. Dios abre puertas, pero no le quiero decir con eso que porque abrió la puerta y gana suficiente dinero, esa gente, mis hermanos, va a decir, ¿verdad?, voy a llevar algo a la casa de Dios. No, ¿qué es lo que hace? Esos hombres o mujeres, mis hermanos, tienen más dinero para perderse, para hacer maldades, para corromperse. Entendamos esto, amén. Entonces, por eso el Señor les estaba hablando de esta manera, les estaba diciendo, ¿verdad? Mire, cuando Él dice ahí en Mateo, cuando leímos, donde les estaba Él hablando, vino Juan el Bautista y les habló de ¿qué? De arrepentimiento, estaba preparando el camino para que cuando yo viniese, les estaba diciendo, ustedes entendieran las cosas del reino, entendieran sus fallas, entendieran, pero ¿qué? Mis hermanos,
Ellos, ¿verdad? En alguna ocasión el Señor les preguntó, ¿ustedes qué piensan de esto? Y dijeron ellos, ¿verdad? Porque usted sigue leyendo Mateo más adelante, no sabemos. Porque si le decimos esto, dice, va a pensar lo otro. O sea, se da cuenta que sí sabían. Pero a veces se hacían como que no sabían nada. ¿Pero por qué? Porque ellos lo único, mis hermanos, que tenían que eran unos envidiosos. Y la envidia, mis hermanos, mire a dónde lo llevó a mis hermanos a querer, mis hermanos, y lo mataron al Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Derramaron sangre, pero más ellos no sabían que esa sangre era la salvación para los que íbamos a creer, ¿verdad? Pero los que se perdieron la vida eterna fueron los que lo hicieron. No cometamos esos errores, mis hermanos. Cristo dejó sus huellas en esta tierra para que nosotros sigamos sus huellas. Y por eso dijo Él, aprendamos, seamos mansos, seamos humildes, reconozcamos, mis hermanos, no nos enaltezamos, no seamos altivos. Mis hermanos, nosotros nada nos sacamos con eso. Mire, pobrecita, hay gente que ha carecido tanto de tantas cosas que mis hermanos, que cuando medio tiene algo, mis hermanos, se vuelve tan orgullosa y más no sabe que entre más se sube, más grande va a ser la caída. Así como todo lo que estamos viendo ahorita. Los noticieros, le voy a decir algo, no le dicen todo, ¿verdad? No dicen todo y tampoco, mis hermanos, lo que en oculto están todos aquellos que se creen potencias mundiales, están fraguando, están hablando, mis hermanos, ellos buscan sus propios beneficios, pero si hay cosas que van a hacer es porque Dios lo va a permitir, y mis hermanos, cosas que van a suceder es porque está escrito y tiene que suceder. Pero yo le digo algo, nosotros tenemos que confiar en un Dios verdadero, en un Dios todopoderoso, el que dijo un día, voy a hacer esto, Él lo hizo, y hoy en día lo estamos viendo, que lo que Él dijo se está cumpliendo a cabalidad. Vamos a ir a otra cita bíblica, vamos a leer ahora en Filipenses 2:1, dice la palabra de Dios, en Filipenses, mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Filipenses 2, vamos a leer del 1 al 11. Dice, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. O sea, que está diciendo aquí, para aquellos que se creen espirituales, para aquellos que sienten tanto agradecimiento por lo que Dios hizo por ellos, para aquellos que mencionan tanto su nombre, ahora le dijo en ese momento Pablo a los filipenses, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, con el mismo amor, unidos en alma y pensamiento, o sea, unidos a Él, ¿verdad?, haciendo las cosas como Él, porque Él no las hacía, mis hermanos, solo de diente a labio, ni de, mis hermanos, solo de labios, como dicen en la palabra, ¿verdad?, sino que con el corazón. Dice, no hagan, dice, nada por egoísmo, oiga bien, o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? Como la de Cristo Jesús. Oiga bien, por eso le vuelvo a leer este mismo, ¿verdad?, este versículo donde dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Pero también le leo nuevamente el 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, ¿cómo dice? Que consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, como diciendo el Señor, nunca se crean ustedes más que nadie. Imagínense.
Si el mismo Pablo estaba diciendo eso, entonces mis hermanos, imagínense usted que si Dios nos manda que dice que a todos, porque recuérdense que lo que usted siembra, usted cosecha, como usted trata, usted va a ser tratado. Pero mis hermanos, pero también tenemos que saber, ¿verdad? De que nosotros, mis hermanos, si dice, los vemos superiores a sí mismos, entonces nosotros tenemos que ver a Dios como superior a nosotros, mis hermanos, y nosotros no somos nada sin Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer lo mejor para Dios. Pero mis hermanos, a veces, ¿cómo trata usted a los siervos de Dios? ¿Cómo trata usted a los siervos de Dios? Mintiéndoles. Mis hermanos, el siervo de Dios ya sabe cuando usted está diciendo, ay, mejor voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquí, y esto y el otro, y aquí allá, solo como, cállate la boca, ya no me digas más nada, ya no me digas, yo sé cómo está la situación, yo sé lo que está pasando, yo sé cómo estoy, ¿para qué me dices? ¿Para qué me haces? El Señor está viendo su intención, así como esos fariseos que llegaban, ¿verdad? Y le hacían preguntas y esto, cualquiera podría decir, qué personas que todo quieren aprender, y mis hermanos al final no hacen nada. Porque el Señor, mis hermanos, no se queda con nada. El Señor es así. Entonces, si yo no entiendo por qué las situaciones me han pasado, si yo sigo culpando a los demás, y si yo sigo viendo lo feo, yo sigo viendo lo malo, mire, si Dios solo hubiese visto lo malo en nosotros, ninguno de nosotros, mis hermanos, hubiésemos recibido lo que hemos recibido hasta hoy, y de todo lo que nos hemos perdido, y de todo lo que estamos pasando todavía. ¿Por qué? Por no querer obedecer. Y aquí vamos a ir terminando, donde dice, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, oiga bien, Él vino en calidad de humano, pero Él era el mismo Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea que, mis hermanos, esta era una enseñanza que Dios mismo nos estaba mandando, y Él tuvo que venir en calidad de hijo para que, mis hermanos, nosotros aprendiésemos, porque teníamos que ver para creer. Amén. Por el contrario, se rebajó, dice, voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Imagínese si él, cuando lo que él miraba, lo que él oía, lo que él sabía que le querían hacer, cuando eran desobedientes, cuando mis hermanos les decían hagan esto, hagan el otro, imagínese el que se viera llenado de odio, de rencía, y en ese momento, ay, el sacrificio que estoy haciendo no vale la pena, ya estoy cansado, ya tanto que han hecho desde siempre, ahorita desaparezco. No, hasta el día de hoy, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, sigue teniendo misericordia con nosotros. Por eso todo lo que está viniendo al mundo es la misericordia de Dios. O nos afirmamos, o creemos en Él, o confiamos en Él. Todos esos mentirosos y engañosos que están metidos en las iglesias y que dicen creerle a Dios y no quieren hacer las cosas como Dios dice, mis hermanos, son los que un día, mis hermanos, son de los que habla Dios, que se van a enfriar. ¿Por qué? Porque se van a acostumbrar tanto a mentir, se van a acostumbrar tanto a que, mis hermanos, lo único que les interesa es la riqueza y la grandeza, mis hermanos, engrandecerse a sí mismos, mis hermanos, que es la gente, mis hermanos, que hasta va a negar a Dios. Entonces dice, y al manifestarse como hombre, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, mis hermanos, ¿por qué está escrito esto? Porque, mis hermanos, a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de que nosotros vivamos la palabra como Dios manda, mis hermanos, nosotros vamos a hacer que toda rodilla se tiene que doblegar delante de Dios. Pero no crea que solo es por palabrería y porque yo oro y porque esto. Dios, mis hermanos, nos ha dado esa bendición en muchos lugares, que nos da la bendición de poder tener revelación. Pero, mis hermanos, qué triste que nos dé revelación
y que ni aún así nosotros seamos redarguidos, tocados, ni sensibles a la voz de Dios, y ni aún así, mis hermanos, busquemos la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, y sabe, lo vuelvo a repetir y lo voy a decir las veces que tenga que decirlo, aquellos que más nos da el Señor, más nos va a demandar. Ahora, analice usted qué es demandar, o sea, vamos a ser tratados más severamente. Así que, mis hermanos, usted ni ande juzgando ni ande señalando a todo aquel que no quiera hacer conforme a la voluntad de Dios, a todo aquel, mis hermanos, ore por ellos mejor, ¿verdad? Ore por ellos, porque si usted no hace nada también y viendo las cosas, ¿verdad? Usted no está para señalar en esta tierra ni para juzgar, sino que está para ayudar a que esa gente reciba esa luz que viene de lo alto, esa luz que es Cristo. Y cuando tengan entendimiento de Dios, mis hermanos, ese entendimiento va a sobrepasar todo entendimiento y ellos van a empezar a ser tocados y redarguidos. Así que hagamos las cosas como Dios nos lo pide en la palabra, mis hermanos, y nunca nos cansemos de aprender. Nunca diga, ya me lo sé todo, ya alcancé todo, porque eso no es así. Hasta el último día de aliento de vida que nosotros tengamos en esta tierra, mis hermanos, nunca vamos a dejar de aprender. Hay que ser, ¿verdad?, mansos, hay que ser humildes delante de Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Yo le dejo este mensaje para su vida, para que usted lo ponga en práctica. Palabra de Dios, palabra de poder. Y dice, envió la palabra y la palabra lo sacó de la ruina. Yo he enviado esta palabra a usted, a su familia, ¿verdad?, al que está cerca, al que está lejos. Si usted lo recibe, usted va a salir de esa ruina, ¿verdad?, de la cual quizá Dios ahorita le está hablando porque lo quiere librar de los días malos que vienen. Que usted va a ver la tribulación, usted va a ver las situaciones que va a estar pasando en la tierra, pero usted, aquí el Señor lo va a tener como el remanente, como el escogido, para que usted ore, para que todos aquellos que aunque estén pasando por pruebas, por situaciones, por lo más feo, por lo más triste, a través suyo, ¿verdad?, su voz sea oída y usted ayude a que a esa gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que la mano de Dios siempre esté con nosotros. Dios guarde su salir, su entrar y que el Señor cubra nuestros hogares con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.